quiero dar mi más cordial bienvenida a esta charla interactiva que, lejos de coartar la creatividad de ustedes como estudiantes e imponer un esquema, lo que voy a pretender es sugerir un modelo práctico y flexible, ¿sí? Para que la formulación que les voy a aportar y la presentación del proyecto de investigación que van a presentar puedan defender con coherencia, criterio, la tesis del trabajo que realicen. De República Dominicana, de Perú, bueno, estamos Latinoamérica y América en general y Europa reunidos aquí, así que en esta bienvenida les voy a sugerir en primer lugar que tengan cerca un cuaderno, un papel, un boli, un lapicero, un lápiz, como se dice en cada país, para que vayan escribiendo las respuestas a las preguntas que yo les iré planteando. Así que si está todo bien, les doy unos minutos de tiempo para que puedan conseguir, si no se han aprovisionado del cuaderno, del papel, del lápiz, que lo tengan ahí a mano, porque les aseguro que quiero que compartamos entre todos, con ejemplos prácticos, cómo vamos a comenzar este viaje donde les voy a aportar un mapa. Y esto lo comparto porque desde una experiencia previa mía, en la cual acabo de finalizar una tesis doctoral, he hecho tesis de máster, y realmente es la primera vez que encuentro fórmulas para poder comenzar a hacer una tesis y que me resulte no solamente práctica, sino también que me ayude en la defensa, que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Porque ya las preguntas que me iban a hacer ya las tenía en mente y las tenía bien encaminadas, ¿sí? Así que espero que a ustedes les aporte y les ayude como me ha ayudado a mí desde la experiencia. Así que voy a empezar a pasar las diapositivas que les tengo preparadas para que comencemos con este viaje. Así que les voy a hacer algunas preguntas y si quieren ir respondiendo en el chat, vamos a intervenir entre todos, ¿sí? Entonces, bases prácticas para un TFM sencillo. ¿Qué significa? Primero, lo primero. ¿Y qué creen que es lo primero que tenemos que conocer cuando vamos a encarar un proyecto? ¿Qué les parece? Hagamos un brainstorming y a ver si alguien me dice qué es lo primero que tenemos que saber para hacer un proyecto. A ver, en este momento, el tema de investigación, perfecto. Bueno, la problemática va a venir después. Lo primero es elegir el tema de investigación, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos cuál es el tema, ya lo vamos a ir anotando. Es decir, cada uno va a hacer su proyecto, por así decir, como un bosquejo en el cuaderno o en el papel que tenga. Y van a ver que a partir de hoy van a poder comprender cómo se llega a realizar la primera parte. Entonces, elegir el tema, bien. Y aparte de elegir el tema, tenemos que hacer 3 pasos en la investigación. El primer paso es el quizás parece ser el más complejo, porque no entendemos las bases, y sin embargo es el más sencillo, que es el de planificación. Si no planificamos, si no organizamos, es como que no vamos a poder encaminar bien todo. Yo por experiencia propia hice un doctorado en psicología hace poco, y la organización de uno es importante para organizar también y planificar el proyecto. Entonces, tenemos que ser
conscientes de que todos tenemos 24 horas, que las tenemos que distribuir entre trabajo, vida personal, y a veces parece ser como que se complica. Entonces, si de entrada nosotros sabemos cómo realizar un proyecto, van a ver que el resto va a ir, digamos, por rieles enseguida. Entonces, lo primero es la planificación y es parte de lo que vamos a ver hoy. Y ya les voy a decir cómo vamos a dividir estas sesiones. Luego, la recolección de datos es importante, porque si yo tengo el tema, pero es un tema donde no voy a encontrar datos en internet o en libros, me va a resultar complejo. Y luego ver cómo lo voy a redactar. Entonces todo esto lo tenemos que considerar. Y por último, la ejecución, de cómo la vamos a llevar a cabo. Entonces, con respecto al tema de investigación, algo importante. Primero, el tema tiene que ser un tema conocido por ustedes, porque si nos vamos a buscar temas de los que se hablan en la actualidad y no tienen nada que ver con nuestra profesión, se nos va a complicar el proyecto. Entonces, un ingeniero civil, por ejemplo, no va a poder hacer un proyecto de ingeniería en la parte biomédica. Y un cirujano cardiovascular no podrá, a ver, que sí lo podrá hacer, podrá investigar sobre odontología, por poner temas cualquiera. El tema es que se le va a complicar. Entonces, vayamos a lo práctico, a lo sencillo. Busquemos temas que conozcamos, que nos motiven, que nos gusten, que hayamos podido tener alguna experiencia. Entonces, escriban el tema en el papel que tienen consigo para poder seguir el paso a paso. Luego, el tema que encontremos tiene que ser medible, es decir, medible en el sentido que tenemos que encontrar datos en internet, ¿no? Es decir, en libros, es decir, tenemos que fundamentar en biografías, en otros autores que hayan hablado sobre el tema. Entonces es importante que el tema también tenga esa base. Y si vamos a buscar temas actuales, tenemos también que comprender que a veces los temas actuales no tienen tanta investigación o tanta teoría, porque bueno, son muy actuales. Entonces también tratemos de buscar temas, si bien que sean actuales, que los conozcamos, pero que no sean más de lo mismo, sino que traten de innovar. Eso es importante, porque estar escuchando proyectos que son muy iguales, que siempre tocamos los mismos temas, se hace un poco quizás tedioso. Entonces, ya tenemos el tema escrito, ¿verdad? Supongo que sí. Si me responden en el chat a las preguntas, se los voy a agradecer, así yo puedo ir avanzando, porque en función de esto es donde nosotros estamos hoy tratando de elaborar las bases de lo que es el TFM, que es una tesis fin de máster o un trabajo fin de máster, ¿sí? Pero en definitiva es una tesis. Así que Nicole me dice que sí, Marfil sí, bien, ya me van diciendo que sí, me quedo tranquila. Ya tenemos el tema. Bien, les presento aquí el mapa de tesis. Este mapa, como verán, tienen algunos, hay unas fórmulas, pero bueno, yo lo quise sintetizar. Es extenso, como verán, pero a medida que nos vayamos adentrando en el tema, van a ver que es súper sencillo. Es cuestión de ampliar nuestra visión, nuestro horizonte, y van a ver que les va a resultar sencillo. Bien, lo primero de esta planificación es el planteamiento. ¿Y qué planteamiento voy a hacer? Primero tenemos que definir el problema. Alguien ya había comentado que una de las primeras partes, además del tema que tenemos que saber, es definir el problema. Entonces, ahora les voy a sugerir que escriban qué problema
han identificado en el proyecto que quieren ustedes realizar, que lo escriban problema, es decir, XX, el problema que sea, que van a darle solución. La solución se la pueden llegar a dar en cuanto a que pueden intervenir, como a que no puedan intervenir y sea una sugerencia. Así que no importa el problema. Ahora lo que queremos es detectar un problema, ¿sí? Tenemos que partir de una base. Bien, si ya tenemos identificado, el problema puede ser, sí, en las relaciones interpersonales, pero tenemos que decir qué problema es, porque las relaciones interpersonales pueden ser muchísimas. Es decir, pueden tener falta de comunicación, pueden estar desmotivados y por eso no hay una buena relación interpersonal. Es decir, puede haber poca empatía entre sí, son muchísimos. Entonces, tenemos que ir de lo general a lo particular. Entonces, problema en las relaciones interpersonales es un problema general, pero no me dice qué. ¿Cuál es el problema? Entonces, identifiquemos marco, identifiquemos cuál es el problema que hay en esas relaciones interpersonales. Falta de conocimiento de docentes para aplicar inteligencias múltiples en chicos del espectro autista. Falta de conocimiento de docentes. Bien, de momento no digamos a quién, de momento nada más que el problema. Falta de conocimiento de los docentes. Bien, pero los docentes, de momento, también dejémoslos de lado porque es parte de la población. Yo lo que quiero es el problema. Falta de conocimiento para aplicar la inteligencia múltiple. Ese sería el problema, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir identificando el problema. En esto vamos a trabajar bastante y van a ver que les va a resultar muy, muy sencillo identificarlo, porque tenemos que ir a lo particular, a lo pequeño. Bajos niveles de autoestima. Bien, ese es el problema. Lo otro, de momento, no lo vamos a tocar. De momento, ¿sí? Vamos a ir sumando. No nos adelantemos. Piense que cuando se construye una casa, lo primero son los cimientos, la base. No puedo hacer las paredes sin ponerle cimiento, porque si pretendo hacer todo junto, no va a tener sustento. Entonces, respondan nada más que a la pregunta que yo le hago para que así no conservar la identidad. Pero conservar la identidad, eso habría que darle una vuelta para ver cuál es el problema que hay en la identidad cultural, porque no es, faltaría algo, hay que darle una vuelta ahí, ¿sí? Comunicación interna, bien, comunicación interna, pero para identificar, bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Vamos definiendo el problema. Manual de organización, es que no, creo que no me estoy explicando bien. Un problema, tengo que identificar un problema concreto. No tengo que decir muchas cosas. Bajo desempeño en lectoescritura, adicción digital, perfecto. Eso es un problema concreto. Bien, tengamos claro qué es un problema concreto. Después le vamos a agregar nombres, apellidos, todo lo que quieran. Pero de momento, tema concreto. Como alguien pone ahí, adicción digital. Bajo desempeño en lectoescritura, perfecto. El resto es todo un contexto que ahora no es desmotivación escolar. Bien, perfecto. Nos quedamos ahí. Ese es el paso 1. El paso 2, vamos a aplicar un método, una fórmula en la cual AQP les voy a descubrir qué significado tiene, porque está relacionado justamente con todo el contexto que me están diciendo. En el paso 3 vamos a aplicar otro método, el método CCA. Y para definir el título vamos a aplicar lo que es la letra P, que ya se los voy a descubrir en un momentito, más V. Y les voy a decir qué es la V. O sea que vamos a aplicar una fórmula que es AQP, se los muestro aquí, se los estoy señalando con el cursor, fórmula AQP y V en Q de
P que faltaría, ¿no? Esa sería la fórmula que hoy, y lo he escrito mal, les pido disculpas, la fórmula que sería aquí. Bien, una vez que tenemos definido el título, vamos a seguir con el resto, pero hasta hoy creo que voy a llegar nada más a poder definir el título, porque quiero que trabajen esta primera parte que es muy, muy importante. El resto lo vamos a ver posiblemente en otra sesión, donde vamos a ver cómo se realiza una hipótesis, los objetivos que están relacionados con la matriz de consistencia. Luego, el marco teórico, de dónde sale el marco teórico, los antecedentes de otros autores. Luego vamos a ver el marco práctico. Y ahí tenemos que entender el diseño de nuestra investigación, de acuerdo al nivel de estudio. Si va a ser no experimental, o sea que no va a haber ningún cambio, no vamos a intervenir, o va a ser experimental. Sí vamos a intervenir. Tenemos un grupo A y luego vamos a pasar a un grupo B donde hemos hecho cambios, modificaciones. Luego, según el grado de profundidad y alcance, vamos a ver los distintos niveles de investigación, que son de acuerdo al enfoque, si es cualitativo, o sea, no estadístico, o cuantitativo si es estadístico. Y cada nivel de investigación es de acuerdo a lo que están viendo aquí, si es relacional, descriptivo o exploratorio, siendo parte del enfoque cualitativo. Y si el enfoque es cuantitativo, va a ser aplicativo, predictivo o explicativo. Esto se los voy a explicar después con detenimiento. Ahora es ver este mapa de tesis para que puedan entender cómo se realiza un trabajo, ya bien sea, como les dije, si es no experimental, donde no vamos a intervenir, va a ser cualitativo. Es decir, muchas veces me comentan que no es aplicativo. Sí lo pueden aplicar, pero en este momento no lo van a poder desarrollar debido, bueno, a determinadas circunstancias, porque no pueden obtener información. Pero sí podemos obtener datos. Siempre tenemos que tener datos, porque si no, no vamos a poder realizarlo. Entonces, podemos hacerlo no experimental, con un enfoque cualitativo, y vamos a ver si el nivel de investigación puede ser descriptivo relacional, es decir, eso de acuerdo al enfoque y al nivel de investigación que nosotros queremos realizar. Este es el mapa. Ahora voy a entrar un poco más en detalle. Primero, vamos a ver el índice, que también aquí me han comentado, por ejemplo, en el índice, todos en general tenemos este índice que ha sido propuesto para la Universidad de Alcalá a través de CEUPE. Tenemos, en el índice tenemos el proyecto. Yo veo que muchas veces lo que es proyecto lo eliminan, y no se tiene que eliminar nada, al contrario, se puede agregar, pero no eliminar lo que son los títulos, los subtítulos y lo que serían referencias bibliográficas. Anexos sí se puede llegar a eliminar en el caso concreto en que no lleguen a las 40 páginas como mínimo. Entonces, vamos a ver cómo logramos esta introducción, que es importante, el tema del planteamiento del problema, que es a donde quiero dirigirme. Luego, les he colocado aquí un enlace, queda grabada toda la sesión, de acuerdo a las normas APA séptima edición. Ustedes tienen una plantilla que yo se las he confeccionado, en la cual tienen ya incluido el formato y el estilo, si trabajan en esa plantilla. Si deciden cambiar de archivo, se les va a desconfigurar todo. Entonces, siempre sugiero que trabajen en la misma plantilla. Dentro del índice, verán que yo no coloco lo que es la propuesta. La propuesta es la introducción de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que supongo que en esto no hay mayores preguntas. Luego,
tenemos un índice de tablas e ilustraciones, hay un tutorial de cómo se realiza también, ¿sí? Así que les dejo aquí todo para que puedan ver los distintos tutoriales y enlaces. Disculpen. Bien. Yo veo su pantalla cortada. Ahora ven aquí la pantalla bien. No sé si lo voy a poder copiar. No me permite. No me permite copiarlo. No puedo copiarlo. Pero bueno, se los paso en el foro, se los puedo pasar sin ningún problema. Así que eso sí lo van a tener. Bien, a ver que se me ha ido ahora acá. Sigue cortada. Aquí en la clave 2 se ve correcta la presentación. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Bien, vamos a ver de qué trata el método AQP, que es la clave 2 que les quiero aportar. Bien, vamos, ya tenemos el tema, ¿sí? Que hemos elegido. Ahora vamos a ver, y estos son cuadritos que yo les sugiero que se hagan estas tablas en su cuaderno, en su hoja, donde vamos a ver qué significa ese AQP. El A es a dónde. ¿Dónde voy a realizar el proyecto? Escriban ustedes dónde lo van a hacer. Lo van a hacer en una universidad, en una empresa, en un colegio, en un hospital. ¿Dónde lo van a realizar? ¿Sí? Entonces, escriban el lugar donde van a realizar. Es importante que lo hagan conmigo, que escriban para tener después y llegar al título, ¿sí? Si no, bien, un colegio. El lugar ya lo tienen. Ahora, ¿a quién? Vamos a ver quién es la población. ¿Son personas? ¿Son animales? ¿Son objetos? Bien. Si nos vamos a dirigir a personas, tenemos que decir qué personas son. Entidad pública, organización, bien, perfecto. Ahora vayamos, no sé si yo voy muy rápido, vamos a ver a quién. La población. Bien, son personas, pero ahora tenemos que definir qué tipo de personas son. Son personas, son estudiantes, son alumnos, son clientes, son empleados. Bien, educadores me dicen aquí. Vayan escribiendo, empleados, perfecto. Entonces ya tenemos estudiantes de tercero y cuarto medio, empleados. Bien. Aquí, a ver un segundo. Alguien ha puesto educadores y alumnos. Mi sugerencia, no trabajen con dos poblaciones porque se les va a complicar. Trabajen con una única población. O son educadores o son alumnos. Porque si no, se les va a complicar, va a ser un proyecto muy, muy complejo. Entonces, trabajemos con una sola población. Alumnos, perfecto. Bien, entonces ya tenemos el lugar, tenemos las personas a quienes nos vamos a dirigir, y ahora el problema. Escriban el problema concreto. Por ejemplo, alguien colocó adicción digital, falta de comunicación, es decir, el problema concreto. Escriban alto índice de estrés en alumnos. Sí, pero todavía no juntemos todo, porque tenemos burnout, pero burnout solo así, bueno, Claudia, de momento dejémoslo así, que lo podemos después ir modificando. Desconocimiento en aplicación de IEM en el aula. Lo que pasa es que tenemos que tratar de concretar, ¿sí? No hacer títulos muy, muy extensos, porque piensen que tiene que ser un titular. Después vamos a tener tiempo de explicar bien el problema. Desconocimiento de la aplicación de IEM. Todavía en el aula lo podemos dejar de lado. Bajos niveles de autoestima, falta de comunicación. Relaciones interpersonales de momento dejémoslos de lado, falta de comunicación y vamos a ver en qué. Bien, de momento tenemos así,
vamos a continuar. ¿A dónde? Algunos dijeron un colegio, dijeron empresas, bien. Alumnos, empleados. ¿El qué? Por ejemplo, acá le doy un ejemplo, ¿no? Bajo rendimiento académico. Bien, si lo han puesto como lo he puesto yo, ahora van a ver que el AQP lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por la P, que es el problema, luego seguimos con la Q, que son los alumnos o los empleados, y finalmente la A. Y vamos a ir armando nuestro título. Entonces, la P es el problema, bajo rendimiento académico. ¿En quiénes? En los alumnos. ¿En dónde? En el colegio XX. ¿Sí? De momento, esto. Vamos poco a poco, porque tenemos que ver cómo vamos a desarrollar nuestro título. De momento, esto es parte del título, pero lo que estamos identificando es el problema, el a quiénes y dónde. Se entiende, ¿no? Queda claro lo que les quiero transmitir, esta parte. No nos adelantemos al resto. Lo que quiero es que se entienda esta parte. ¿Se entiende? Perfecto. Voy a seguir entonces. En el caso de empresa, por ejemplo, ¿a dónde? Empresa. ¿En quiénes? En los empleados o en los clientes puede ser. El problema, hemos encontrado, por ejemplo, para que vean que tiene que ser lo más concreto posible, inteligencia emocional deficiente o insatisfechos. Bien, entonces, inteligencia emocional deficiente de los empleados de la empresa XX o insatisfacción de los clientes de la empresa XX. ¿Se entiende hasta aquí, no? Es decir, estos son ejemplos para que vean que tenemos que ser concretos en el problema que hemos detectado, que después cuando hagamos el planteamiento del problema van a ver, consulta a qué se refiere IE deficiente. Inteligencia emocional. IE es inteligencia emocional deficiente o baja o mínima. A eso se refiere. Entonces, son ejemplos que les estoy poniendo para que sepan que tenemos que acotar o ser concretos en el tema del problema. Síndrome de desgaste emocional en docentes de la universidad. Bien, perfecto. De momento tenemos el problema, a quiénes y el lugar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a avanzar al siguiente método, el método CCA, porque con estos dos métodos que yo les voy a dar hoy, ustedes van a poder sacar el título y a partir del título van a poder elaborar lo que es la propuesta, la primera parte de introducción de lo que es el proyecto y después vamos a seguir con el resto, ¿sí? ¿Es necesario que en el título vaya la propuesta de intervención? No, no necesariamente. Van a ver que poco a poco van a poder elaborar el título y si bien uno contiene al otro, propuesta y título, pero no necesariamente tienen que ser exactamente lo mismo, ¿sí? Vayamos parte por parte. Me refiero al tema de la propuesta, pero es que el tema de la propuesta está relacionado con el problema y con todas las otras variables. Entonces, vamos a ir viéndolo por partes. Igual esa pregunta me la quedo ya un poco más para el final porque se va a poder responder cuando ya tenga toda la fórmula, ¿sí? Bien, vamos a ver este método CCA. Este método es causa, consecuencia y aporte, ¿sí? Cada uno tiene un significado. Son variables que intervienen con el problema. Entonces, ya tengo identificado el problema. De los problemas que hayamos podido sacar ejemplos, bien, queda claro, me alegro. De los problemas que hayamos podido escribir, cada uno su problema que haya identificado, que después lo acortará y lo hará más concreto, tenemos que identificar qué causas son las que provocan ese problema.
es importante identificar las causas, porque de las causas o el origen de donde surge el problema, vamos a poder después elaborar el planteamiento del problema. ¿Por qué estamos realizando este proyecto? Luego las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede traer si yo no le doy una solución al problema que he identificado? Entonces, escriban, aunque sea algo mínimo, pero escríbanlo para que después les quede como algo para despegar con el proyecto, ¿sí? Para poder encauzarlo. Si ya lo han comenzado, por lo menos lo pueden encauzar. Entonces, las consecuencias, ¿qué consecuencias graves pueden suceder si no le doy una solución al problema que estoy describiendo? Luego, aporte. ¿Qué puedo aportar para mejorar, cambiar este problema? ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo darle solución? ¿Voy a intervenir? ¿Va a ser experimental? Acuérdense de los enfoques, de los niveles que les comenté antes, ¿sí? Que lo vamos a seguir viendo. Voy a reiterar varias veces lo mismo para que quede todo bien asentado. Esto es sentar las bases. Bien, voy a aportar algo como sugerencia, como una propuesta, y no voy a darle solución porque no está en mí, porque en este momento por cualquier situación que sea no se puede solucionar, y sí puedo sugerir para darle solución. Entonces siempre hay un aporte. Ahora, el tema del aporte, cuando se utiliza que haya un cambio, una modificación, van a ver que se utiliza más en los trabajos que son experimentales. En el no experimental lo que vamos a utilizar es la causa y la consecuencia. Y ahora van a ver por qué les comento esto. Bien, vamos a ver un ejemplo antes de continuar. Habíamos dicho en uno de los ejemplos que yo les di aquí, bajo rendimiento académico de los alumnos del colegio XX. Causa. ¿Cuál es la causa principal? Causas hay muchísimas. Vamos a escribir tantas causas como se nos ocurran, ¿sí? Y de todas esas causas vamos a elegir una. ¿Por qué vamos a elegir una? ¿Qué les parece? ¿Por qué podemos... Esta es una pregunta que puede llegar a ser de la defensa. ¿Por qué he elegido este problema? ¿Qué les parece? ¿Por qué elegimos este problema? ¿Alguien se anima a responder? A ver si alguien se anima a responder. ¿Por qué motivo ha elegido el problema que ha decidido trabajar? Porque es pertinente a la realidad actual. Bien, esa podría ser una pregunta. Y la otra pregunta que le podrían hacer, bien, es pertinente a la realidad actual, pero hay muchísimos otros problemas. ¿Por qué este y no otro? Porque supone una pérdida de la calidad de vida, salud mental y en definitiva pérdida de felicidad mental, porque considera que puede intervenir en él. Bien, están bien las respuestas que dicen, pero la respuesta que yo les voy a dar va a ser otra, diferente, y van a estar de acuerdo seguramente conmigo. ¿Por qué elijo este problema y no otro? La respuesta de ustedes tiene que ser, es mi sugerencia, si se puede tomar o no se puede tomar, ¿sí? El problema que he elegido es porque este problema ya lo he vivenciado, lo conozco y entiendo cómo puedo aportar una solución o puedo sugerir una solución. Esa sería la mejor respuesta, porque problemas hay muchísimos, porque me afecta. Bien, por proponer buenas relaciones, dificultad de trabajo en equipo, bien, todo eso está bien, pero tenemos que ser más concretos, no divagar en los temas. Es decir, cuando nos hacen una pregunta tenemos que ser concretos. ¿Por qué este problema y no otro? Sí, realmente hay muchísimos problemas dentro del tema que he elegido. ¿Por qué este tema lo conozco? Porque este tema
ya lo he vivenciado, porque tengo experiencia, porque sé cómo darle una solución, o si no puedo darle una solución, puedo sugerir darle una solución. Esa sería la respuesta más concreta que les sugiero que digan. ¿Por qué? Porque eso da seguridad de lo que están haciendo, da seguridad que han sido ustedes los autores del proyecto, no se lo han hecho, no lo han compartido. Entonces, cuando conocemos algo, tenemos la seguridad de que lo conocemos, ¿sí? Bien, entonces, la causa, dificultad de aprendizaje, una de las causas que yo he elegido. Consecuencia, ¿qué es lo que produce el bajo rendimiento académico? Desmotivación. Para mí era la principal, la que he encontrado. Y luego el aporte, proponer hábitos de estudio. Por ejemplo, puede ser otro tipo de aporte. Cada uno tendrá un aporte distinto. Entonces, les sugiero que sigan trabajando en su cuaderno, en su hoja. Coloquen la causa relacionada con el problema que estamos trabajando. Coloquen la consecuencia y después el aporte, si van a intervenir o no van a intervenir. Bien, acá también indican por qué es común escuchar quejas en cuanto a que a los niños no les gusta leer. Es una tortura y desde la primaria hasta la universidad una de las fallas para estudiar y aprender está en la lectura. Perfecto. Está bien, o sea que es un tema que ya lo conocemos, y como lo conocemos y sabemos cuáles son las causas, las consecuencias, entonces podemos empezar a trabajarlo. Bien, vamos avanzando, ¿sí? Otro ejemplo relacionado con el tema empresarial. Bajos niveles de productividad en el Banco ING Direct de Las Rozas en Madrid. Sí, ese sería otro ejemplo, ¿no? O insatisfacción de los clientes de la empresa XX. Causa. ¿Cuáles son los bajos niveles de productividad? La causa puede ser liquidez. Hay un problema de liquidez y produce una causa. La consecuencia, pérdidas económicas. El aporte, proponer el planteamiento financiero. Es decir, es así como debemos trabajar. Estos son ejemplos que yo les doy para que los trabajen cada uno en su tema. Bien, seguimos avanzando porque si no, no vamos a llegar al título, y por lo menos quiero llegar al título. Bien, acá les propongo entonces, el problema es el eje principal. Ya lo tenemos el problema, ahora hemos escrito la causa. Causas hay muchísimas y todo esto nos sirve, tanto las causas, el problema o los problemas y las consecuencias nos sirven para cuando tengamos que elaborar el planteamiento del problema, ¿sí? Pero nosotros elegimos nada más que un problema concreto, elegimos una causa, elegimos una consecuencia y un aporte. Ya, esto es la parte del planteamiento del problema, donde tenemos el método AQP, les recuerdo que es a dónde, a quiénes y problema, y el método CCA, que es causa, consecuencias y aporte. Si tenemos esto claro, podemos avanzar. Así que avanzamos, ¿verdad? Creo que sí, ¿no es cierto? Yo como no les veo, no sé si vamos bien, si queda alguna pregunta, sí, ok, perfecto, les agradezco. Bien, origen del planteamiento del problema, clave 4. Problema. Esto es la base. Les pido por favor que presten atención de cómo vamos a llegar al título. Problema. Lo identificamos en el AQP, es decir, a dónde, que es el lugar, a quiénes, nuestra población y el problema. Lo sumo con el CCA, la causa, consecuencias, aporte. Luego, causa y consecuencia es de nivel no experimental. Quiere decir que no voy a intervenir, ¿sí? Y si yo coloco el aporte, va a ser experimental. Sí voy a intervenir, voy a hacer algún cambio, alguna modificación. Ahora, en el aporte puedo colocar que sugiero
pero no quiere decir que lo cambie, ¿correcto? Y ahora vamos a sumar todo esto para armar el título. Así que presten atención la fórmula. Empiecen por el problema, escriban el problema concreto. Alguien comentó de, a ver, que trato de rebobinar un poco, bueno, no me acuerdo, la parte digital que habían dicho. Bueno, no me acuerdo. Adicción digital, Marfil, gracias. Adicción digital, voy a utilizar, sí, adicción digital. El problema es concreto. Bien, ahora pongo la I como conector, porque tengo que conectar el problema con la causa, la consecuencia o el aporte. Tengo que elegir uno, no voy a poner los tres. Voy a poner o bien la causa que me origina ese problema, o la consecuencia o el aporte. Entonces, adición digital y lo que siga, no sé si es una causa, una consecuencia o un aporte, lo que sea. Escriba cada uno el suyo. ¿En dónde? En Q. ¿Qué es la Q? La población. En alumnos, en clientes, en empleados. Si es que no voy a intervenir y solo haré la propuesta en el título, sería mejor poner problema y causa. Sí, perfecto. Problema y causa o problema y consecuencia. Igual, de todas maneras, el aporte hay que trabajarlo porque vamos a hacer después el marco práctico, y en el marco práctico hay que realizar justamente el aporte, ¿sí? El aporte como sugerencia. Yo sugiero XX, pero sí tengo que realizarlo. Bien, dijimos problema y como conector. Causa, si elegimos la causa o la variable que hayamos elegido. En Q es en quiénes, alumnos, clientes, empleados. D, A. La A era a dónde. Dijimos que podía ser colegio, empresa. Entonces, ahora estructuren el título. Es como les tiene que quedar el título. A ver si lo han logrado bien. Adicción digital y propuesta de intervención mindfulness en los estudiantes de primero de la escuela. Lo que pasa que, a ver, la primera parte está bien. Y propuesta de intervención mindfulness en los... Bueno, sí, no es tan extenso porque como muchos serán dos renglones. El título no tiene que exceder los 3 renglones. Sugerencia de intervención. Y sugerencia de intervención. Sí, quedaría mejor adicción digital y sugerencia de intervención en los estudiantes de primero de la escuela X. Sería mejor así. Después, en la propuesta, sí se propone en la escuela Golfview de Illinois, Estados Unidos, se propone para los alumnos o estudiantes de primero una intervención de mindfulness y así. ¿Qué significa QDA? QDA es lo que yo les comenté, lo tengo aquí. Es cuando empezamos el AQP, que hay que hacerlo al revés. Entonces, en Q dijimos que es la población. ¿Y la población? ¿Qué población tengo? Tengo alumnos, estudiantes, empleados, clientes. Esa es mi población. Tengo que trabajar con una sola población. A ver, ¿puedo trabajar con 2 poblaciones? No quiere decir que no se pueda. El tema es que va a ser muy complejo para trabajar con 2 poblaciones. Entonces, mi sugerencia es hacerlo lo más sencillo posible. Y de A, la A es, cuando vimos el AQP, la A es, ¿dónde? El lugar. Es decir, si es en alumnos de la escuela XX, relaciones interpersonales y su incidencia en el desempeño de los trabajadores de la UGEL. Pero es que ese no es el problema. El problema
no está bien enunciado, porque relaciones interpersonales no me dice nada. Es decir, y su incidencia, si quisiera colocar la causa en el título, el conector podría ser debido a, para tener un nivel no experimental. Sí, el conector puede ser, se puede modificar. Lo que sucede que para no extendernos en un título que sea muy extenso, el conector siempre conviene que sea lo más breve posible, y el I es lo más breve. A ver, vamos a ver las variables del título. Problema más CCA. Dijimos que tenemos el problema, más la causa, la consecuencia o el aporte. Esos son variables que vamos a trabajar, ¿sí? Y las variables que tenemos que trabajar son una de estas que hayamos identificado. Bajo desempeño en lecto, escritura y estrategias basadas en las neurociencias en alumnos de la escuela XX. Bien, sí, perfecto. Está excelente. ¿Por qué? Porque está concreto. Y tenemos que ser concretos en el título. Después en la propuesta nos vamos a explayar un poco más. Recuerden que la propuesta son 150 palabras, o sea que tenemos que tener capacidad de síntesis para poder desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando finalicemos el trabajo fin de máster, tienen un resumen ejecutivo donde van a poder llegar a explayarse más, que tienen hasta 2 páginas para poder ampliar todo lo que han trabajado. A veces me consultan y me dicen, pero en la primera parte del índice, ¿no? Donde tenemos planteamiento del problema, tenemos la justificación, los objetivos y la hipótesis, y la introducción y el proyecto. Y me dicen si como que a veces se puede entremezclar y decir lo mismo. No, porque son títulos o apartados que, si bien están relacionados con el tema, cada uno tiene su contenido. O sea, que el contenido no estamos siempre escribiendo lo mismo. Bajos niveles de autoestima y estrategias de mindfulness estudiantes. Perfecto. Bueno, la verdad que me alegro, Gaby, bueno, y el resto, lo que han colocado, que se me ha ido un poquito aquí arriba, que no he podido responder. Bueno, se me ha ido muy rápido y no he podido responder. Pero bueno, veo que sí, que se está entendiendo. Por lo menos acá, la falta de comunicación. Falta de comunicación y el inadecuado manejo de las relaciones en el personal del área psicosocial del instituto. Bueno, sí, lo podemos dejar así. Está un poco extenso, tendremos que ver qué podemos... quizás en el título del área psicosocial no es necesario colocar, podemos colocar empleados del Instituto Toribio, y después sí, en la propuesta decimos que es personal del área psicosocial, ¿sí? A ver, desarrollo de modelo de teletrabajo, pero el desarrollo de modelo de teletrabajo no es un problema. No, ahí tiene que investigar cuál es el problema que tiene en el modelo de teletrabajo. Y aparte falta en quiénes, ¿sí? Así que hay que trabajar un poquito esa parte. Bien, título del estudio. Otro ejemplo para ver si nos adentramos un poquito. Veo que sí se va captando y me alegra, porque esta parte es básica, es la base fundamental para encarar todo lo que es el proyecto en sí. Me entra la duda si la falta de comunicación es un problema o es una consecuencia de otro problema. Es que es una consecuencia, si nos ponemos a pensar. ¿Por qué motivo hay falta de comunicación? Que era lo que yo le pregunté recién, Isabel. La falta de comunicación, ¿a qué se debe? Que ahí es lo que tenemos que investigar, ¿no? ¿A qué se debe la falta de comunicación? No hay empatía, no
no sé, tendremos que investigar un poquitito más, porque falta de comunicación es muy, muy general, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo. Variables. Dijimos que las variables son el lugar, la persona. Podemos llegar a colocar el tiempo, pero el tiempo se lo sugiero no en el título, sino en la propuesta y en el resto de, bueno, en los objetivos, sin dudar, porque veo que colocan el objetivo general y no colocan el tiempo. Y el tiempo no es que tiene que ser que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana va a suceder tal cosa. No, tenemos que ser concretos. Es decir, cuando una empresa, un colegio, cualquier institución plantea su objetivo general y de ahí desglosa los objetivos específicos, tiene que ser concreto y definir qué problema es el que quiere resolver. ¿Por qué? Porque del título vamos a sacar el objetivo general y la hipótesis. Así que es importante que entendamos esto. Bien, variables, lugar, dijimos, colegio, persona, alumnos. Y si vamos a ver el tema del tiempo, pondremos el año durante el segundo semestre del 2021, durante el primer trimestre del 2022. Vamos a ir colocando. Sí, hay que colocarlo porque es importante saber dónde vamos a trabajar. No en forma neutra, no, hay que poner el lugar. Es decir, yo por ejemplo verán que puse Colegio Concertado de Madrid. El lugar, la ciudad y el país es importante. Otra cosa importante, si van a trabajar con moneda, en algún caso a nivel financiero, tienen que trabajar con dólares, no con la moneda de su país, ¿sí? Es importante. Bien, voy a avanzar un momentito porque ya casi se nos va a cumplir la hora y lo voy a dejar aquí en lo que es la matriz de consistencia. ¿Qué es la matriz de consistencia? Primero, hemos formulado el problema general. Después iremos a lo particular. Pero ahora tenemos un problema general concreto. Y de ese problema hemos sacado la causa, las consecuencias y el aporte. Y vamos a transformar ahora el título de la investigación. Ya tenemos el título puesto. Ahora vamos a transformar el título de la investigación en pregunta. Póngalo en interrogante. Hay que pasarlo. A ver, ¿qué le saldría el título como interrogante? Ejemplo, desmotivación y bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid. Ese es un título, por ejemplo. Problema, ¿de qué manera la desmotivación influye en el bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid? Me explico, se entiende cómo del título paso al interrogante, porque esto es sentar la base para que del problema, que es el interrogante, voy a sacar el objetivo general y voy a sacar la hipótesis, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí, no? Espero que sí, y que después, si han seguido el paso a paso, van a ver que esto es sencillo si seguimos esto que yo les estoy comentando como bases. Bien, matriz de consistencia. La matriz de consistencia tiene que ver con el problema, el objetivo y la hipótesis. Con estos tres variables. Dijimos que teníamos el título. Del título ahora sacamos el problema. Y lo voy a pasar a interrogante. Y voy a poner: ¿existe relación entre la desmotivación y el bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid? Es un interrogante, ¿correcto? Bien, ahora del problema de este interrogante voy a sacar el objetivo general. Determinar, acuérdense que todo objetivo siempre va en verbo, se escribe en verbo infinitivo. Y
aparte, aquí me está faltando el tiempo, ¿eh? Así que el tiempo es importante agregarlo. Yo aquí no lo he agregado para no ampliar, pero el tiempo también se tiene que colocar. El verbo que se va a colocar depende del enfoque, si es cualitativo o cuantitativo. Entonces, determinar la relación que existe entre la desmotivación y el bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid. Ese sería el objetivo general. Del objetivo general vamos a desglosar y vamos a extraer los objetivos específicos, ¿sí? Luego, la hipótesis es en afirmativo, o sea que si yo tenía en el problema una interrogante, ahora tengo que pasarlo a afirmativo. La desmotivación y el bajo rendimiento académico tienen un alto grado de relación entre los alumnos del Colegio Concertado de Madrid. Es así como se tiene que realizar la matriz de consistencia, o sea, el problema en interrogante, el objetivo general, que luego voy a desglosarlo en objetivos específicos. Y falta el tiempo, acuérdense que siempre en el objetivo general ya se coloca el tiempo, que si en los objetivos específicos quiero desglosar en otros tiempos más concretos, sí también se pueden desglosar. Y de ello extraemos la hipótesis. ¿Se entiende hasta aquí lo que les he podido aportar hoy? En el caso de que este título contenga el problema y el aporte, ¿cómo sería la pregunta del problema? Lo mismo, ¿existe relación entre el problema XX y el aporte que se realiza de los alumnos, si son estudiantes o si son empleados o son clientes del lugar XX? Así es como tendría que extraerse el problema en interrogante. Bien, María Luisa, le agradezco. ¿Contribuyen las estrategias en neurociencia a superar el bajo desempeño? Pero, Yoxi, ¿contribuyen las estrategias en neurociencia? Es que ese no es, el problema ahí no está bien planteado, habría que darle una vuelta. ¿Podría darnos un ejemplo sobre cómo colocar el tiempo en el objetivo general? Sí, determinar la relación que existe entre la desmotivación y el bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid durante el año académico 2021-2022. Por ejemplo, ese podría ser el objetivo general completo, que después quiero en los objetivos específicos definir un poco más en concreto, porque va a estar relacionado. Acuérdense que los objetivos específicos están relacionados con las actividades que vayan a desarrollar, y si las actividades tienen que tener su objetivo específico, ¿sí? Así que bueno, por hoy es esto lo que les puedo llegar a dar. Como habíamos visto, me voy a ir hacia atrás, es decir, dejamos en matriz de consistencia, pero me voy a ir hacia atrás para ver el mapa, a ver dónde hemos dejado, ¿sí? Hemos visto todo esto. Bien, hemos dejado hasta aquí, hemos visto de definir el problema, aplicar el método AQP, a dónde, a quiénes, que es mi población, el problema. El método CCA, que es causa, consecuencia, aporte, y por lo tanto la ruta del mapa es la P, que es el problema, más las variables. Estas son las variables CCA. Acá tengo la fórmula y defino el título. Una vez que tengo el título, paso el problema a interrogante, objetivos e hipótesis. Esa es la matriz de consistencia. Hasta ahí hemos llegado. Le faltaría todo el resto por verlo en otra sesión formativa. Si mi estudio no es experimental, ¿puedo redactar el título? Sí, porque el aporte, aunque no sea experimental,
el aporte puede ser una sugerencia, entonces sí se puede realizar. Así que no sé si tienen alguna pregunta más, si no, damos por finalizada esta sesión y nos veríamos en otra próxima sesión para ver, a partir del número 6, marco teórico, marco práctico, metodología y conclusiones. Así que, de momento, ¿cuándo sería la próxima sesión? Y cada coordinador les informará de cuándo sería. Yo no tengo ahora el tiempo, pero sí se les pasaría en el foro. Y acceder a la grabación, por supuesto. Les sugiero que vuelvan otra vez a la grabación, porque si se han quedado en algún lugar de la fórmula, les sugiero que lo vuelvan a ver. Pero se me ha pasado, con esta información podemos ir enviándole nuestra idea de título. Sí, por supuesto, sí, pueden enviarla. A ver si puedo ir acá arriba. Un segundo. Pero al ir al aporte habría que especificar que es una propuesta y que no... Por supuesto, claro. En la propuesta ya van a indicar que el aporte que van a realizar es una sugerencia, no es algo que se va a poder aplicar, ¿sí? O sea, sí van a poder colocar los objetivos, el aporte que van a realizar como sugerencia, y ahí ya como sugerencia se indica que inclusive hasta pueden decir que es no experimental, cualitativo, con un nivel de investigación descriptivo exploratorio. Esta parte es básica, así que les sugiero que vuelvan a ver en todo caso la grabación y bueno, cualquier duda seguimos estando en contacto a través del correo electrónico o de las tutorías, ¿sí? Así que bueno, he pasado ya unos cuantos minutos, les pido disculpas, es un tema realmente que da para mucho, como ven. Voy a seguir aportando en la próxima sesión para que se pueda definir mejor con el tema del título, que lo puedan comprender bien estas fórmulas. Y nada, que les agradezco muchísimo el que hayan estado presentes, porque eso demuestra el interés que tienen en poder superar esta tesis, este proceso, y les pido compromiso y aparte paciencia para leer toda la información que les aporto. Pero más que nada les agradezco el tiempo dispensado, así que les deseo que tengan un excelente y maravilloso día y que nada ni nadie les impida ser feliz. Así que hasta pronto, nos vemos.